Para todos los que vivimos la fe cristiana, definitivamente hemos escuchado la frase amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué significa realmente esta frase? ¿Qué significa realmente amar a tu prójimo como a ti mismo? Amar a tu prójimo como a ti mismo es el segundo gran mandamiento de Jesús. Seguir este mandamiento es la clave que Jesucristo nos dio para amar a los demás como Dios nos ama. Voy a presentarte algunos versículos que aman del amor al prójimo. Primera carta de Corintios, capítulo 10, verso 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Gálatas, capítulo 5, verso 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hebreos, capítulo 13, versículo 1 y 2. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Evangelio de Juan capítulo 13, verso 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Romanos capítulo 13, verso 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos versículos nos están hablando de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero, ¿quién es nuestro prójimo? ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? Un fariseo una vez trató de poner a prueba a Jesús después de preguntarle cuál era el gran mandamiento, cuál era el mayor de los mandamientos. El fariseo preguntó: ¿quién es mi prójimo? Esto lo puedes leer en Lucas capítulo 10, verso 29. En lugar de dar una respuesta directa, Jesucristo dirigió la pregunta al fariseo contándole la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano cuenta la historia de un hombre que fue atacado por ladrones en el camino a Jericó. Lo despojaron de su ropa, lo golpearon, lo dieron por muerto. Poco después, un sacerdote pasaba por el mismo camino y cuando vio al hombre, se fue al otro lado del camino y siguió su camino. Entonces pasó un levita y él también se movió al otro lado del camino cuando vio al hombre. Pero pasó un samaritano y cuando vio al hombre, se compadeció de él. Derramó aceite y vino sobre sus heridas, lo cargó en su burro y lo llevó a una posada y allí lo cuidó. Al día siguiente le dijo al posadero: cuídale. Y además le dio 2 denarios y le pidió que cuidara al hombre, agregando que cuando regrese compensará al posadero por cualquier gasto extra. Entonces Jesús le dijo al fariseo que fuera e hiciera lo mismo. En el mandamiento de Jesús, Él nos enseñó que no se trata de preguntar quién es nuestro prójimo. Se trata más bien de nuestra propia voluntad de ser un prójimo dispuesto a amar. Es obvio en la parábola del buen samaritano que nuestro prójimo puede ser incluso un completo extraño, del que no podemos esperar nada a cambio. Pero seguir el mandamiento de Cristo significa ser prójimo de todos. Y lo más importante es que seamos ese buen prójimo. El ser prójimo comienza con nosotros mismos. Ahora bien, ¿cómo amar a tu prójimo como a ti mismo, según la palabra de Dios? Cuando se le preguntó a Jesús cuál era el más grande de todos los mandamientos, no se lo preguntó a alguien que sinceramente quería saber. Más bien se lo preguntó a alguien que se consideraba un experto en la ley de los profetas. Era una persona que quería probar a Jesús. Y así, con la respuesta de Jesús, podemos ver verdaderamente su infinita gracia, su sabiduría, así como la infinita misericordia de Dios, que es la clave de nuestra salvación. Al amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Cristo ha hecho que sea imposible que fracasemos, porque somos muy buenos para cuidarnos a nosotros mismos. Queremos lo mejor para nosotros, y al hacer de nosotros mismos el punto de referencia de cómo debemos amar a los demás, Cristo nos ha mostrado cómo amar verdaderamente a nuestro prójimo. Otra enseñanza importante para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, de que no debemos esperar a que nos sintamos amados para comenzar a amar a los demás.
No tenemos que esperar hasta que sintamos que tenemos un excelente amor propio antes de dárselo a nuestro prójimo. Esto es algo importante que no se nos puede olvidar. El mandamiento lo dejó perfectamente claro. Amar a tu prójimo como a ti mismo, exactamente como te amas a ti mismo. Nada más y nada menos. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Estos son los grandes mandamientos de Jesús. Y si te fijas, los primeros mandamientos son de nuestro amor a Dios. Y los siguientes mandamientos son de nuestro amor al prójimo. Analízalos y te darás cuenta que los primeros mandamientos son del amor a Dios y los siguientes son del amor al prójimo. Eso es lo que representa la cruz, vertical y horizontal, mi relación con Dios, mi amor a Dios y después el amor hacia los demás. Cristo nos dio 2 mandamientos que encapsulan todas las leyes y los mandamientos mencionados. Los mandamientos, tal como los dicen los profetas, se trata de nuestro vínculo con Dios y nuestros semejantes, algo que no se debe olvidar. Jesús nos enseña primero que el mayor de todos los mandamientos es amar a Dios con todo nuestro ser, porque Dios es el fundamento del amor. Solo amando a Dios aprendemos verdaderamente a amar. Inmediatamente, una vez que ponemos a Dios en el centro de nuestro amor, aprendemos cómo es hacer lo mismo genuinamente por nuestro prójimo. Si no tienes a la fuente de amor en tu vida, es decir, si no tienes a Dios en tu vida, es imposible que ames. Es posible que ames humanamente. Amas al que te ama, pero rechazas al que no te ama, ¿verdad? El amor de Dios va más allá. Amas incluso al que te hace daño. Amas incluso al que te trata mal. Amas incluso al que te maldice. Eso es lo que produce el amor de Dios. El amor humano es: amo al que me ama, pero aborrezco al que no me ama. El amor de Dios te dice: amas también al que te aborrece. Amas también al pecador. Odiamos, desechamos el pecado, pero amamos al pecador. Ese es el fundamento que tenemos que tener en nuestra vida, el amor de Dios. Amar a tu prójimo como a ti mismo se encuentra 8 veces en la Biblia. Amar a tu prójimo como a ti mismo es tan importante para Dios que Él no solo lo repite, sino que lo convierte ¿en qué? En un mandato. Y no solo en una lista de muchos mandatos. Jesús combinó el mandato de amar a tu prójimo como a ti mismo con amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Santiago lo llama la ley real. Suena hermoso, y lo es, pero solo cuando lo aplicamos, solo cuando lo obedecemos. Amar a tu prójimo como a ti mismo no siempre es fácil. Y esto es verdad. Es por eso que Dios lo convirtió en un mandato. Sabía que lucharíamos. Hacerlo un mandamiento es en realidad para nuestro beneficio. ¿Y cómo es eso? Pues tenemos que hacerlo a propósito, ser intencional al respecto. A veces incluso por nuestra necesidad. Esto es lo que significa amar a tu prójimo como a ti mismo. Y lo vamos a resumir en varios puntos. El primero de ellos: amar a tu prójimo como a ti mismo significa recibir el amor de Dios. Para empezar a amar a tu prójimo como a ti mismo necesitas saber 2 cosas. Necesitas saber qué es el amor y necesitas saber que eres amado. La palabra de Dios nos dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envía a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 10. Tú eres el objeto de este amor y Dios te ama. Saber esto es imprescindible. Y no solo amado de una manera general, sino profundamente amado, incondicionalmente amado. Aprovechamos esto cuando entendemos que Dios nos amó primero. Él es la fuente de nuestro amor.
Dios nos amó incluso antes de que Jesús se entregara por nosotros. Dios es la fuente de todo amor. Antes de que podamos dar este amor, necesitamos recibirlo para nosotros mismos. Tú no puedes dar lo que no tienes. No puedes dar lo que no tienes en tu vida. Si no tienes amor, no puedes dar amor. Este es el primer punto del significado amar a tu prójimo como a ti mismo. El segundo punto es amar a tu prójimo como a ti mismo significa amarnos a nosotros mismos también. Para amar a tu prójimo como a ti mismo, como se te ordenó, necesitas medir correctamente. La medida dentro de este mandamiento es el como tú mismo. Para amar a tu prójimo como a ti mismo necesitas amarte a ti mismo. Y esto es algo que a menudo se malinterpreta en el cuerpo de Cristo. Se mezcla con morir a uno mismo y negarse a uno mismo como si tuviéramos que destruirnos a nosotros mismos, y eso no es verdad. Jesús murió por todos y cada uno de nosotros. Si Jesús nos valoró lo suficiente como para pasar lo que Él pasó, le debemos a Él valorar lo que Él valora. Necesitamos amar lo que Él ama. ¿Y qué ama? A nosotros. Aprender a amarnos a nosotros mismos nos prepara y nos ayuda a amar a nuestro prójimo. Segundo punto, no te olvides de él. Tercer punto, amar a tu prójimo como a ti mismo significa mostrar gracia. Sabemos que Dios es amor y que este amor es para ti y para mí. Necesitamos ser desarrollados. Imagínate si tuvieras un campo de buena tierra y una bolsa de semillas de primera calidad. ¿Producirían una cosecha por sí mismos? No. Las semillas deben plantarse y cuidarse. La gracia toma la semilla de su amor y la tierra de nuestro corazón y crea fruto para el reino de Dios. La Biblia dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2, verso 13. Amarlo a Él y al prójimo le agrada. La gracia nos ayuda a hacer esto. La gracia nos enseña el debido amor y respeto por nosotros mismos y también por nuestro prójimo. Recibir gratuitamente su gracia nos da poder para darla gratuitamente a otros. Recibo de Dios, comparto con los demás, doy a los demás. Recibo de gracia, doy gratuitamente a los demás. Cuarto punto del significado, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amar a tu prójimo como a ti mismo significa actuar con misericordia, con compasión. Esto se nos olvida muchas veces. A mí se me olvida. ¿A ti? ¿Se te olvida? Cuando le preguntaron a Jesús, ¿quién es mi prójimo?, respondió con una historia, el buen samaritano. Lo hemos visto hace unos minutos. Incluso aquellos que no aman a Dios ven el valor de la historia. ¿Cuál es el fondo de la historia? ¿Quién dijo Jesús que era ser prójimo? La respuesta es el que tuvo compasión, ¿verdad? La compasión no es simplemente un sentimiento cálido y confuso en nuestros corazones. La compasión hace algo. Un corazón movido por la compasión no puede quedarse de brazos cruzados mientras alguien sufre una necesidad. Amar a tu prójimo como a ti mismo es ser movido a ayudar en toda la medida de tu capacidad. Hemos recibido el amor de Dios en nuestra vida. Qué bueno que pongamos en práctica ese amor. Qué bueno que tú y yo tengamos compasión por los demás. Quinto punto. Amar a tu prójimo como a ti mismo significa velar por su bienestar. ¿Te preocupas por los demás? ¿Te preocupas por los intereses de los demás? ¿Te preocupas por el bienestar de los demás? Primera carta de Corintios, capítulo 13, verso 5, dice que el amor no busca lo suyo. En Filipenses, capítulo 2, verso 4, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amar al prójimo como a ti mismo es velar por el bienestar de los demás. Cuidarlos es prestar atención. Te das cuenta si necesitas algo y luego los ayudas. Por ejemplo, la etiqueta de su ropa sobresale o tiene comida en la cara. Házselo saber. O algo más serio, como cuando el niño pequeño de
de mi vecino. Se bajó y cruzó la calle. Cuando tú ves un niño que va a cruzar la calle y ves que es de una edad reducida y ves que es menor de edad, te diriges hacia allí y le ayudas a cruzar, ¿verdad? Y luego aparece el familiar y te da las gracias. Te estás preocupando por los demás. Estás velando por el bienestar de los demás. Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Velas por el bienestar de las demás personas? Sexto punto. Amar a tu prójimo como a ti mismo significa servirlo. Servir desde el corazón es bondad en acción. La bondad es uno de los atributos del amor enumerados en 1 Corintios capítulo 13. Sin embargo, lo divertido de la bondad es que puedes hacer actos de bondad sin que la bondad resida en tu corazón. Si la bondad se hace por deber, entonces no es amor. Jesús dijo que vino a servir. Mateo capítulo 20, versículo 28. Dios, que es amor, vino a servir. El amor sirve. Para amar a tu prójimo como a ti mismo, tendrás un corazón para servirlo. Hazles saber que estás ahí para ellos. Si necesitan un aventón a alguna parte, tú los llevas. Si necesitan que revisen a su perro o gato mientras están fuera de la ciudad, usted lo hace por ellos. Si tiene que regar las plantas porque la familia no está y tú eres vecino, hazlo. Son ejemplos sencillos. Otros ejemplos son recibir su correo por ellos o llevarles una comida si no se encuentran bien. Esto es servir. Amar a tu prójimo como a ti mismo significa servir a los demás. Punto número 7. Amar a tu prójimo como a ti mismo significa hablar amablemente. ¿Qué sale por tu boca? ¿Qué tipo de palabra sale por tu boca? ¿De edificación, de bendición o de maldición? ¿Eres de las personas que hablas mal? ¿Dices cada 2 por 3 insultos? Aquí en España decimos tacos. Tacos es cuando usas palabras malsonantes. La rima infantil sobre palos y piedras versus palabras no es cierta. Las palabras edifican o derriban. Y Dios creó al mundo usando palabras. La Biblia dice que Jesús es la palabra. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1. Amar a tu prójimo como a ti mismo es usar palabras para edificarlo. Decir palabras de aliento a alguien que está deprimido es el ejemplo más obvio. Pero hay otros. Podemos ser más intencionales con nuestras palabras buscando y magnificando lo bueno. Siempre podemos encontrar algo bueno si nos tomamos el tiempo para buscarlo. Ejemplos de esto son hacerle un cumplido a alguien y decirle a alguien que lo aprecias. Hoy en día vemos como muchas personas dicen palabras de maldición a otras. ¿Cuántas veces los padres han dicho palabras como estas a sus hijos? No vales para nada. Eres un don nadie. No sirves para esto, no sirves para aquello. Cuidado, porque esas palabras un hijo se las puede creer. ¿Qué tipo de palabras salen por tu boca? Punto número 8. Amar a tu prójimo como a ti mismo significa hacer concesiones por la humanidad de otras personas. Tú dirás, ¿qué es esto? Te doy la respuesta. Vivimos en una época en que la ofensa es tan común como respirar. Las críticas corren por todos lados. El amor no se ofende ni critica con facilidad. Todo el mundo hace tonterías. Nadie tiene siempre la razón ni lo sabe todo. Todos somos como un trabajo en proceso. Darle a la gente el beneficio de la duda es amar a tu prójimo. A lo mejor estás pasando por un momento difícil en tu vida. Lo desconozco. ¿Conoces a alguien, por ejemplo, que está pasando por algún momento duro en su vida? Puedes darle palabras de ánimo. Puedes ayudarle. Puedes preocuparte por los demás. ¿Necesitas algo? ¿Quieres que ore por ti?
Estoy para servirte, como decíamos hace unos minutos. El último punto. Bueno, tenemos 2 más. Amar a tu prójimo como a ti mismo significa compartir sus alegrías y sus tristezas. La Biblia dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Romanos capítulo 12, verso 15. Celebrar puede ser difícil para nosotros a veces, especialmente si nuestro prójimo está recibiendo algo que hemos anhelado. Por ejemplo, un nuevo trabajo, un aumento de sueldo o un embarazo. Celebrar con ellos a pesar de nuestro propio dolor es una fuerte muestra de amor. Igualmente, el duelo con nuestro prójimo puede ser difícil si no sabemos qué decir o si recientemente hemos perdido algo o a alguien. Amar al prójimo como a ti mismo es presentarse y estar ahí con el corazón abierto, permitiéndole ser lo que es y apoyarlo. Qué bueno que tú y yo podamos compartir alegrías y tristezas con los demás. Llorar con el que llora, reír con el que ríe. Amar a tu prójimo como a ti mismo, por último, significa perdonar. La Biblia dice que Dios planeó el perdón para nosotros desde la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, verso 4. Jesús habló con frecuencia sobre el perdón de los demás, lo que resultó en la sanidad de sus cuerpos. El perdón se nos da gratuitamente y para amar a tu prójimo como a ti mismo, tienes que transmitir perdón. Jesús resaltó esto en su historia en Mateo capítulo 18, cuando Pedro pregunta cuántas veces debe perdonar. Cuenta la historia de un rey que perdonó una enorme deuda a uno de sus sirvientes. Este siervo, no pasó el perdón, no perdonó. Exigió el pago de una pequeña deuda de su vecino, y cuando el rey se enteró, mandó a prisión preventiva a su sirviente por su deuda, revocando la cancelación de la deuda. La historia de Jesús nos dice que el amor siempre perdona. Y te vuelvo a hacer la pregunta, ¿hay perdón en tu vida? ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? Si es así, sigue adelante. Gloria a Dios. Si todavía no estás amando a tu prójimo como a ti mismo, no te olvides de estos puntos. Amar a tu prójimo como a ti mismo significa perdonar. Amar a tu prójimo como a ti mismo significa compartir sus alegrías y sus tristezas. Amar a tu prójimo como a ti mismo significa hacer concesiones por la humanidad de otras personas. Amar a tu prójimo como a ti mismo significa hablar amablemente. Amar a tu prójimo como a ti mismo significa servirlo. Amar a tu prójimo como a ti mismo significa velar por su bienestar. Amar a tu prójimo como a ti mismo significa actuar con compasión. Amar a tu prójimo como a ti mismo significa mostrar gracia, misericordia. Amar a tu prójimo como a ti mismo significa amarnos a nosotros mismos también. Amar a tu prójimo como a ti mismo significa recibir el amor de Dios. Si has recibido el amor de Dios en tu vida, ama a tu prójimo y hazlo como a ti mismo.